Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor, le bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día, en nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por darnos la bendición de poder llegar hasta sus hogares, y gracias al Señor por darnos la bendición de poder compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor, donde nuestro deseo y nuestro único propósito es conectarte con nuestro Señor Jesucristo, que ese es el propósito de todo este programa, de todo lo que hacemos nosotros para la gloria y para la honra del Señor. Queremos que tú seas alimentado espiritualmente, queremos que tú seas alimentado con la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que lo que hacemos nosotros en este día es compartir la palabra. Queremos llenarte de la palabra, queremos impulsarte a leer la palabra, pero sobre todo también queremos animarte para que nosotros pongamos en práctica lo que el Señor nos ha puesto. En esta mañana queremos, hermano, amigo que me escucha, compartir un tema importante, que es el ser del humano. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces eso es lo que queremos compartir en este día, y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras, porque como estamos diciendo, en este caso es lo principal que estamos enseñando, y queremos ir con las Escrituras. Tenemos muchos versículos que voy a compartir el día de hoy, apoyando con lo que queremos enseñar en esta mañana. Vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Tesalonicenses 23. La Biblia nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que tenemos tres partes en nuestro cuerpo: cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra de Dios, nos exhorta que lo guardemos, que las mantengamos irreprensible. Vamos a orar para poder entender esto, y esperamos que el Señor nos hable en este día. Señor, te damos gracias, Padre, por darme la bendición de estar aquí una vez más. Gracias por permitirme compartir, Señor, aquí en nuestro estudio, Señor, y poder llegar a muchos hogares, Señor, y poder llegar a muchas vidas, Padre, en este día a través de la tecnología. Te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, penetre vidas, penetre corazones, Señor, y que haya cambios, Señor, en la vida de cada una de las personas que nos escuchan en este día, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender tu bendita palabra, y que seamos, Señor, obedientes a ella, Señor, y la pongamos en práctica, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, hermano, amigo que me escucha, lo que estamos diciendo, el ser del humano, es lo que quiero compartir con usted en este día. Se ha predicado, inclusive hasta podemos usar la palabra discutido con respecto a si el hombre es bicótomo o es tricótomo, bipartito, como usted le quiera poner. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces Dios es un Dios trino, Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De la misma manera nosotros nos hizo igual tripartitos, tricótomos. Entonces así es de que vamos a estar viendo algunas partes, hermano, y bueno, usted quizás comparta lo que estamos leyendo, quizás no esté de acuerdo en lo que estamos compartiendo, pero no esté de acuerdo con el hombre. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. El hombre siempre puede poner y puede hablar de muchas cosas, pero Dios es quien tiene la última palabra. El espíritu del hombre es la parte que nos corresponde en este día que quiero compartirle. Vamos a ver en partes todo esto, pero en otras ocasiones estaremos explicando el resto. Pero hoy quiero enfocarme en lo que el espíritu del hombre posee, o que poseemos en nuestro espíritu. El hombre es un espíritu que posee un alma y vive en un cuerpo. Nosotros tenemos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu es lo que se comunica con Dios. El alma son nuestros sentimientos, donde guardamos todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Pero el cuerpo es lo que solamente lo exterior, lo que sí se ve de lo que yo soy. El espíritu es todo, dice, comunicación. Es comunicación directamente con Dios, como lo que estamos diciendo ahorita. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Aquí le dice la palabra de Dios en el libro de Juan 5:24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué dice Dios es espíritu? Por eso es que estamos diciendo, Dios, hermano, es espíritu, y Él tiene la comunicación espiritual con nosotros. En el libro de Romanos nos dice la palabra de Dios: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos diciendo, hermano, entonces, que si Dios es espíritu, Dios jamás le va a hablar a la carne.
Dios es espíritu y se va a comunicar con el espíritu de nosotros. Por eso nos dio un espíritu, para tener una comunicación espiritual. La misma palabra nos lo enseña. Lo que estamos diciendo aquí en Romanos 8:16, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios jamás se va a comunicar con la carne. No hay relación, no hay entendimiento. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Si Dios es espíritu, tiene que comunicarse con un espíritu. Pues es obvio. Dios no podría hablarnos, hermano, como estamos diciendo, a la carne, porque la carne todo el tiempo está en contra del espíritu. Dios quiere una relación personal con nosotros, pero una relación espiritual. Y eso es lo que ha habido mucho problema hoy en día en las iglesias y en muchos lugares. Se está presentando un evangelio que no existe, un evangelio donde las emociones son las que están saliendo. Y en realidad no hay una comunicación espiritual. Hay veces que la persona dice, bueno, pues nosotros vamos a adorar a Dios, y la carne es la que está adorando, no el espíritu. Aquí estamos viendo claramente en Juan 4:24, dice la Biblia, Dios es espíritu y es necesario que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces la adoración, hermano, no tiene nada que ver en el cuerpo, en lo carnal. La adoración es espiritual. Ahora mire lo que dice aquí, como lo que estamos diciendo. Dios no se va a comunicar con la carne. El libro de Gálatas nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, si nosotros quisiéramos agradar a Dios, si nosotros queremos alabar a Dios, si nosotros queremos tener una comunicación con Dios, olvídelo, no va a ser la carne. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al alma, porque en el alma tenemos las decisiones. En el alma donde usted y yo hacemos decisiones personales. Usted va a gravitar en un espacio, hermano. Vamos a suponer, vamos en un camino, ¿ok? Y al lado izquierdo tiene la carne, al lado derecho tiene el espíritu. Tú sabes a qué lado te vas a cargar más. Dijimos que en el alma están las decisiones que nosotros vamos a tomar. Están las intenciones. Ahí en el alma, hermano, nosotros tenemos todos los buenos sentimientos y los malos sentimientos. De ahí sale todo. Entonces, el asunto es de que ahí se decide en dónde vas a caminar, en la carne o en el espíritu. Y es obvio que si no lees la Biblia, es obvio que si no te mantienes en una iglesia, es obvio que si no estás trabajando en un servicio para con el Señor, es obvio que vas a estar más en la carne que en el espíritu. Jesucristo exhortó a sus discípulos exactamente diciéndoles las mismas palabras. Y cuando Jesucristo le está diciendo esto, le está pidiendo que tengan cuidado. Mire lo que nos dice aquí Mateo 26. La Biblia nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre ha querido. Hermano, ¿cuántas veces hemos quedado en buenas intenciones? A veces en lo espiritual, cuando tú lees una porción de la palabra, cuando tú lees algo que te llamó la atención de la Biblia y lo recibes, y tu espíritu empieza a recibir esto, tu espíritu en tu esencia, en tu persona, empieza a recibir lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Y empieza a haber una comunicación. Tu espíritu desea tener esto. Pero ¿sabes qué? La carne es débil. Pero como gravitamos más en la carne, entonces empieza a vencer otra vez y empieza a apagar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en tu espíritu. Porque había una comunicación espiritual. Cuando tú quieres tener una comunicación con Dios, siempre hemos dicho esto. Si tú oras, tú hablas con Dios. Si tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Cuando tú quieres hablar con Dios, es a través de la oración. Cuando tú quieras que Dios te hable, es a través de la palabra de Dios. No esperes que el Señor te va a hablar ahorita, más ahorita en este tiempo. Hebreo nos dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras y en otros tiempos, ya nos habló. Dios ya no va a dar nuevas revelaciones. Dios ya no va a hablar a voz audible que tú digas, Dios me habló y me dijo tal y tal cosa. Hermano, eso ya no existe. La Biblia está completa. Lo que se tenía que decir ya está dicho. Todo lo que tú quieras saber de Dios, todo lo que tú quieras escuchar de Dios, todo lo que tú quieras aprender de Dios está aquí en la palabra de Dios. Pero esto hay que tenerlo espiritualmente y hay que hacerlo espiritualmente. Esto no lo podemos hacer en la carne. Y ese es el problema que ha habido y sigue habiendo constantemente, que en muchos lugares se está predicando y se está enseñando, oh, Dios me dijo esto, Dios me habló anoche, Dios me dijo aquello. Hermano, Dios no te va a hablar audiblemente y te lo puedo garantizar 100%. Dios te va a hablar a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de un estudio, a través de la predicación. Pero tú no vas a escuchar la voz de Dios audiblemente, no más.
Ya no se puede. ¿Por qué? Porque Dios ya terminó lo que tenía que haber dicho. Ahora nos guiamos por la palabra de Dios. Es lo único que podemos hacer. El espíritu del hombre tiene 3 funciones primordiales. Dice el espíritu del hombre, no el Espíritu Santo. El espíritu tiene conciencia. Nuestro espíritu, hermano, está en la parte que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo. En nuestro espíritu personal, que es parte de nuestro cuerpo, de nuestra esencia, de nuestro yo, de nuestro ser humano, dice aquí, ahí tenemos conciencia y tenemos cómo podemos distinguir, cómo podemos discernir, sea bueno o sea malo. Y después de todo esto, hermano, cuando tú tomas una decisión, o más bien cuando tú empiezas a comprender las cosas, es cuando tomas las decisiones, sean buenas o sean incorrectas. Si son correctas, gloria a Dios, pero también vienen las incorrectas. Porque mire, no todos tienen el Espíritu de Dios. La Biblia dice que solamente los que tienen al Espíritu Santo son aquellos que recibieron a Jesucristo. Todos los que tenemos al Espíritu Santo, hermano, que fuimos sellados con el Espíritu de acuerdo al libro de Efesios, dice la palabra de Dios que usted y yo recibimos al Señor, usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, y la Biblia dice que Él nos selló con el sello del Espíritu Santo, que son las arras, que son las promesas para nosotros, para cuando Jesucristo venga por nosotros. Ahora, ese es el distintivo que usted y yo tenemos como cristianos. Pero hermano, déjeme le digo una cosa. Si usted pretende querer discernir la palabra de Dios sin tener el Espíritu Santo en usted, imposible, no se puede. Porque el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros exactamente todo lo que nosotros necesitamos. Dios usa el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y nos enseña todo lo que usted y yo tenemos que saber. Ahora, hay gente que no tiene el Espíritu Santo, pero hay una intuición en ellos. Nosotros nacimos sabiendo el bien y el mal. Hay un punto, hermano, aunque tú no seas cristiano, aunque tú no seas hijo de Dios, aunque no vayas a la iglesia, tú sabes que robar es malo. ¿Quién te lo enseñó? Eso es algo que normalmente lo sentimos nosotros. Tú sabes que adulterar es malo. Tú sabes que mentir es malo. Y aunque tú no creas en la palabra de Dios, tú sabes que todo esto está mal. Y aunque tú no lo quieras decir, lo sientes en tu presencia, en tu interior. ¿Por qué? Porque hay algo que nos exhorta y nos anima y nos dice que esto está mal, esto no es normal. Bueno, ese algo, vamos a ver lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y cuando está hablando aquí de naturaleza está hablando de las personas que no tienen al Espíritu Santo y que no van a la iglesia y que no conocen la palabra de Dios, pero por naturaleza hay algo en nosotros que nos dice que esto está mal. Eso es lo que Dios nos dio, la intuición, y nos dio la oportunidad de poder discernir qué es bueno y qué es malo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice la palabra de Dios aquí en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién se las escribió? ¿Cómo es que la ley apareció ahí en sus corazones? Dando testimonio de su conciencia. Hermano, la conciencia es la que nos impulsa, es la que nos da a nosotros, hermano, lo que nosotros necesitamos para poder nosotros discernir entre lo bueno y lo malo. La conciencia nos ayuda a poder entender que lo que yo estoy haciendo no está bien, aunque no tenga el Espíritu Santo, porque Dios nos hizo de una manera verdaderamente maravillosa. Dios nos hizo de una manera increíble para que usted y yo, hermano, podamos no tener una excusa para decir, yo no sabía que esto era malo. Aunque tú no seas cristiano, aunque tú no conozcas al Señor, tú sabes que lo que estás haciendo está mal, no porque alguien te lo dijo, ni porque un sacerdote, ni un pastor, ni nadie te lo dijo, sino porque el mismo Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, ese nos da testimonio de que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Ahora, ¿quieres tener una relación personal con Cristo? Te lo vuelvo a repetir, va a ser de la única manera tener una relación con el Señor. Incluyendo a las personas que tenían relación con el Señor, fallaron. La Biblia nos habla aquí en el libro de Génesis 3, 7 al 11 y nos dice todo lo que Adán y Eva hicieron. Pero, hermano, ellos conocían a Dios. Claro, tenían una relación con Dios, escuchaban a Dios. Sin embargo, ellos decidieron. Por eso estamos hablando de decisiones. Porque hay personas que tienen al Espíritu Santo y siguen decidiendo mal. Porque andan en la carne y no andan en el Espíritu. Hay personas que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero no se dejan guiar por Él. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba por el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Convengamos en algo, hermano. Adán jamás había tenido ningún problema. Adán no sabía jamás lo que era el pecado. Nunca le habían explicado qué era el pecado. Pero Dios le enseñó y Dios le dijo claramente, el día que comieras de este árbol, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio libre albedrío. Dios le dio la oportunidad de que él decidiera. Entonces Adán decidió en la carne, no decidió en el espíritu. Decidió comer. Aunque culpó a la mujer, aunque hizo lo que él hizo, Dios, por eso siempre lo hemos dicho también, hermano, Dios le dio al hombre la autoridad. La mujer fue la que lo indujo a pecar. La mujer fue la que lo indujo a comer el fruto que Dios le dijo que no comiera. Y aunque Adán dijo, la mujer que tú me diste, Dios llamó cuentas a Adán, no a la mujer. Si usted se da cuenta y usted sigue leyendo, luego puede leerlo en su casa, se va a dar cuenta que Dios nunca llamó a Eva a darle cuentas. Siempre fue Adán al que llamó. Algo bien interesante que Dios le dice, ¿has comido del árbol? ¿Será que Dios no sabía? ¿Será que Dios no sabía que Adán había comido del árbol y le está haciendo la pregunta? No, hermano, Dios lo sabe todo. Esa es una de las características de nuestro Dios. Ese es uno de los atributos de Dios. Él es omnisciente, lo sabe todo. Pero le está dando la oportunidad para que Adán confiese el pecado que él había cometido. Hermano, tú y yo no vamos a confesar nuestros pecados a menos que usted y yo seamos tocados por el Espíritu Santo de nuestro Señor. A menos que usted y yo seamos tocados del Espíritu, entonces que nosotros vamos a reconocer. Pero no basta reconocer, hay que reconocer y tener un cambio. Permitirle a Él, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que more en nosotros y que venga y haga un cambio en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros reconocemos, pero no hacemos un cambio. De nada nos sirve decir, sí, soy un borracho y sigo tomando. Sí, soy un mentiroso y sigo mintiendo. De nada nos sirve reconocer. Es peor para nosotros porque sabemos que estamos mal y no estamos haciendo nada para cambiar. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros tenemos un remedio en nuestro Dios. Vamos a seguir adelante porque hay mucho que compartir, hermano. La intuición. Esto tiene que ver con la sensación del espíritu humano. En ese conocimiento o presentimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda. Esa es la intuición. Hermano, nadie la mete, nadie te la dice, nadie te menciona nada y tú presientes algo. Dice esto es la voluntad o esto es de voluntad, viene intuitivamente o directamente de Dios. Ahora, cuando yo estoy diciendo que viene directamente de Dios, vuelvo otra vez y repito, no estoy diciendo que Dios te va a hablar a tus oídos. Estamos hablando, hermano, de que Dios te permite que tú intuyas ciertas cosas en tu vida. Mire, por ejemplo, hablando de intuiciones, estamos hablando cuando alguien te invita a hacer algo. Cuando alguien te dice que hagas algo que no está bien, o cuando tú sabes perfectamente que lo que está haciendo no va a agradar a Dios. Hermano, a veces no hay que ser tan intuitivos, eso es obvio, pero hay veces que hay que tener que, hay partes, hermano, donde Satanás se esconde tanto que hay que ser minuciosos para poder entender que no es Dios el que está hablando y sino el hombre. Vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Nehemías 6. Dice la palabra de Dios, cuando oyeron a Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, dice aquí en el libro de Nehemías, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo, dice, de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Miren cómo la palabra del Señor dice, Nehemías no sabía lo que ellos estaban pensando. Porque él de verdad fuera, bueno, aunque en ese tiempo Dios todavía hablaba, pero dice la palabra de Dios que Nehemías sabía que le iban a hacer mal. Dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Yo no puedo. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que pues nosotros tomamos ahí, estamos hablando que Nehemías tomó decisiones en el Espíritu. Si él hubiera regresado, hubiera accedido a ir con estas personas, hermano, nada hubiera pasado, no hubiera terminado los muros, no hubiera hecho nada de lo que Nehemías hizo.
Dios lo usó tremendamente porque Nehemías fue una persona que dijo, yo no puedo, estoy ocupado en la obra de mi Señor. ¿Cómo vamos a tomar estas decisiones? Solamente en la palabra de Dios. No hay otra manera que las podamos tomar. En el libro de Hechos también la palabra del Señor nos enseña cómo el apóstol Pablo, hermano, viene y exhorta a una mujer que estaba diciendo aparentemente una verdad. Miren lo que nos dice aquí en Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes han anunciado o quienes anuncian el camino de salvación. Hermano, yo no veo ninguna anomalía aquí. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Digo, a nosotros, si nosotros nos dijeran esto, como predicadores, como apóstoles, como pastores, perdón, yo creo que no nos molestaría que nos dijeran, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Sin embargo, mira lo que dice el 18, y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, la mujer lo único que estaba haciendo era decir, estos son hijos o enviados del Señor, estos son los que predican a Dios. Sin embargo, Pablo intuyó y supo perfectamente que esta palabra que esta mujer estaba dando no era genuina. Sin embargo, la Biblia dice, Pablo se metió en un problemón precisamente porque expulsó y le acabó la ganancia al dueño de esta mujer. Usted quiere seguir leyendo, siga leyendo lo que es todo el capítulo del 16 del libro de los Hechos, hermano, y usted va a ver las grandes cosas que sucedieron eventualmente. Pero lo que quiero enfocarle aquí es de que cómo el apóstol Pablo logró entender que lo que esta mujer está diciendo, que parecía bueno, no era bueno, por algo lo reprendió. Si hubiera sido bueno, Pablo no la reprende, pero era algo que no estaba normal. Esto significa entonces que el Espíritu de Dios habló con el Espíritu de Pablo para que pudiera hacer esa exhortación y para que pudiera hacer esa reprensión, esa expulsión del demonio de esta muchacha. Amén. Ahora, número 3, la comunión y adoración. Los órganos del cuerpo, hermano, y las partes que corresponden al alma son incompetentes para adorar a Dios. Como lo dije hace un momentito, nosotros pensamos que nosotros queremos, hermano, adorar a Dios. No podemos adorar a Dios en la carne. Eso es imposible. A Dios nunca va a aceptar adoración en la carne. Jamás. ¿Por qué? Mira lo que nos dice aquí en el libro de, otra vez se lo voy a volver a repetir, Mateo, en Juan 4, perdón, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios no le podemos adorar en la carne, a Dios hay que adorarle con el espíritu, porque es de la única manera espiritual que podemos lograr hacer las cosas. Vamos a ver aquí, el espíritu del hombre es vida y tiene vida eterna. El espíritu del hombre, hermano, tiene que ver todo el tiempo con la vida eterna. Vamos a ver algunos textos aquí rapidito en el libro Santiago 2.26. Miren lo que nos dice la palabra en Santiago 2.26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, si el espíritu no existe en el cuerpo no existe más. Miren lo que nos dice la palabra, dice aquí en Job 33. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Cuando está hablando del soplo, estamos hablando del espíritu, de cuando el espíritu habla y da vida. Después nos dice aquí en Job 27 que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Aquí estamos viendo entonces, hermano, habla del cuerpo, habla del espíritu y aquí está hablando del alma. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Está hablando aquí el siervo Job. Primera de Pedro 4:6 dice la palabra de Dios, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, ¿qué? ¿Será que le está hablando a los muertos fueron al panteón y se le está hablando a las personas que ya murieron? No está hablando de tipo de muertos, está hablando de muertos espirituales. Hermano, ahora vamos a ver aquí, dice en el Espíritu Santo, hace saber a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya lo vimos ahorita en Romanos 8, 15 y 16 y también Romanos 8, 9. Pero vamos a ver rápido aquí en Romanos 8, 15 y 16.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, dice, clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero mira lo que nos dice en el 8:9, Romanos 8:8-9, y lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es obvio lo que la palabra del Señor nos está diciendo, es claro lo que el Señor nos está enseñando. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, no puede haber una comunicación espiritual. Por lo tanto, hay una separación. Y no puede, dice la palabra de Dios, una persona que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece al Señor. El Espíritu es el que nos da, hermanos, realmente lo que nos selló, lo que nos une al Padre. Y a veces, hermano, todas estas personas que no creen en una Trinidad, en que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, están destruyendo, están definitivamente borrando toda la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? Con tu fe y sin tu fe, Dios sigue siendo Dios. Creas o no creas, Dios sigue siendo Dios. El hecho de que una persona venga y diga no hay Espíritu Santo, eso no quiere decir que realmente no lo hay. El hecho de que una persona venga y diga que Jesucristo fue un solo profeta y nada más, también, hermano, eso no importa. Inclusive hay personas que dicen solamente Jesucristo y no hay Padre, no hay Espíritu Santo. No me importa lo que ustedes digan. La palabra del Señor dice claramente que nosotros tenemos un Dios trino. Nos lo puede especificar claramente, y claramente nos está diciendo, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Dios muestra a nuestro espíritu lo que tiene para nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero, hermano, vamos a ver un poquito más para adelante aquí, dice en 1 Corintios, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que ha preparado para los que le aman. Dice la palabra de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual. Hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú no puedes discernir la palabra de Dios. Tú no puedes discernir que nosotros, hermanos, estamos hablando, que nosotros estamos diciendo, que nosotros estemos pensando que yo voy a entender la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios no me está dando lo que yo quiero entender, lo que yo quiero compartir, olvídalo, no vamos a hacer nada. Nosotros, dice la palabra de Dios, lo espiritual se acomoda en lo espiritual. Ahora, quiero terminar con esto diciéndote y compartiéndote este último texto. El libro de Eclesiastés 12:7, la Biblia nos dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Al final de cuentas, todos vamos a regresar al Señor. Al final de cuentas, todos vamos a ir a dar cuentas a Dios. Yo te pregunto, ¿estás listo para ir a dar cuentas? Tu espíritu va a regresar a Dios otra vez. Tu espíritu regresará a la presencia de Dios un día. Espero que estés listo para ese día. Espero que cuando el Señor te llame, tú estés listo para contestar, heme aquí, Señor. El Señor te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios